Los regímenes fiscales de personas físicas. El día de hoy hablaré acerca de los regímenes fiscales de personas físicas. Sin embargo, para adentrarnos en el tema, primero debemos comprender su relación con el impuesto sobre la renta, su naturaleza de este impuesto, así como también comprender por qué es que se nos cobra dicho impuesto y cómo es que se cobra. A lo largo de este video haremos mención acerca de autores importantes como José Pérez Chávez y Raimundo Fol Holguín, quienes nos brindarán ciertas definiciones doctrinales útiles para el desarrollo de este tema. Para empezar, hablaremos acerca del impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es una contribución que grava los ingresos obtenidos por los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, durante un tiempo determinado. Este impuesto es uno de los más importantes y una de las principales fuentes de ingreso para el Estado. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por lo tanto, es importante pagar el impuesto sobre la renta, ya que esto formará parte de los gastos públicos en beneficio de la comunidad. Ahora, hablemos de las personas físicas como contribuyentes. Los contribuyentes son aquellos que se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones tributarias establecidas por la ley. Estos contribuyentes pueden ser tanto personas físicas como personas morales. Las personas físicas son individuos tangibles que cuentan con personalidad jurídica y son capaces para adquirir derechos y asumir obligaciones. Estas personas se convierten en contribuyentes cuando realizan actividades económicas o perciben ingresos que la legislación considera como gravables. Ahora bien, volviendo al tema de interés, los regímenes fiscales se define por el autor Arrioja en su obra llamada Derecho Fiscal como el conjunto de disposiciones legales que establecen la forma en que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias, atendiendo a la naturaleza de sus actividades económicas y al tipo de ingresos que perciben. De esta forma, se puede entender que los regímenes fiscales constituyen una forma de organización jurídica mediante la cual la legislación clasifica a los contribuyentes de acuerdo con la naturaleza de sus actividades económicas que realizan y el tipo de ingresos que perciben. Esta clasificación permite establecer las reglas específicas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como lo es el impuesto sobre la renta. Así, la legislación fiscal reconoce que los contribuyentes pueden obtener ingresos a través de diversas actividades, como lo es la prestación de servicios subordinados, el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, el arrendamiento de bienes inmuebles, la realización de actividades económicas en menor escala, y entre otras actividades. Por ello, cada régimen fiscal establece condiciones particulares que determinan la manera en que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias, con el objetivo de lograr una recaudación del impuesto de manera justa, equitativa y proporcional. Como comentan los autores Pérez Chávez y Fol Holguín, la legislación fiscal mexicana clasifica los ingresos de las personas físicas conforme a la naturaleza del ingreso obtenido por el contribuyente. Asimismo, se puede entender que los regímenes fiscales se dividen en dos partes, una de ellas destinada a las personas morales y la otra hacia las personas físicas, que a su vez los regímenes fiscales de las personas físicas se clasifican conforme al origen del ingreso. De esta manera, el Servicio de Administración Tributaria establece que la clasificación de los ingresos para las personas físicas es sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, régimen de actividades empresariales y profesionales, régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, régimen simplificado de confianza, régimen de arrendamiento, régimen de incorporación fiscal, enajenación de bienes
intereses, obtención de premios, dividendos y demás ingresos. Hablemos de cada uno de estos regímenes. El régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salario se aplica a aquellas personas físicas que perciben ingresos como consecuencia de una relación laboral subordinada. En este tipo de relación de trabajo, el trabajador presta sus servicios personales a un patrón a cambio de una remuneración económica. Dicha relación se encuentra regulada por la Ley Federal del Trabajo y asimismo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de sus características principales es que este régimen consiste en que el patrón actúa como retenedor del impuesto, es decir, que el patrón tiene la obligación de calcular el impuesto correspondiente al trabajador y efectuar la retención del monto respectivo antes de realizar el pago del salario. Y con posterioridad, el patrón debe enterar dichas cantidades ante la autoridad fiscal, cumpliendo así con la obligación tributaria en nombre del trabajador. Régimen de actividades empresariales y profesionales. Este régimen se aplica a aquellas personas físicas que realizan actividades económicas de manera independiente, es decir, no existe una relación laboral subordinada con otra persona. Dentro de este régimen se encuentran los contribuyentes que desarrollan actividades comerciales, industriales o de prestaciones de servicio profesionales. Debido a esto, los contribuyentes tienen la obligación de llevar un control más detallado de sus ingresos y gastos, ya que deben calcular el impuesto sobre la renta considerando los ingresos acumulables obtenidos durante el ejercicio fiscal, así como las deducciones autorizadas por la ley. Régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. De acuerdo con el SAT, este esquema facilita y simplifica el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al contar con la opción de que las plataformas tecnológicas retengan el impuesto sobre la renta y el IVA de forma definitiva y los paguen directamente al SAT. De esta forma, ya no realizarán las declaraciones mensuales en virtud de que las retenciones que les efectúe la plataforma tecnológica tienen el carácter de pago definitivo. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que sus ingresos no deben exceder de los 3,000 pesos, incluyendo salarios e intereses. Régimen simplificado de confianza. Este régimen fue creado con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de ciertos contribuyentes, especialmente aquellos que cuentan con ingresos relativamente bajos. Entre estos contribuyentes, como el SAT menciona, se encuentran las personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales o otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 3,500,000 pesos. Régimen de arrendamiento. Por su nombre, el régimen de arrendamiento se entiende que es aplicable a las personas físicas que obtienen ingresos por permitir el uso o goce temporal de bienes inmuebles, como casas, departamentos o locales comerciales. Y en este caso, los contribuyentes deberán acumular los ingresos que obtengan por dicho concepto. Además, tienen la posibilidad de deducir ciertos gastos relacionados con el mantenimiento o administración del inmueble. Régimen de incorporación fiscal. Este fue creado con el objetivo de facilitar la incorporación a la formalidad de pequeños contribuyentes que realizaban actividades económicas con ingresos relativamente bajos, es decir, empresarios a pequeña escala. Además, este régimen consiste en la aplicación de reducciones graduales en el pago del impuesto durante los primeros años de tributación. Estas reducciones buscan incentivar la formalidad fiscal y permitir que los pequeños contribuyentes puedan adaptarse progresivamente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Régimen de enajenación de bienes. Este régimen es aplicable a las personas físicas que obtienen ingresos derivados de la transmisión de dominio de bienes, muebles o inmuebles. Su propósito es gravar las ganancias que se generan cuando una persona obtiene un beneficio de esta enajenación. Régimen de intereses. El régimen de intereses se refiere a los ingresos que obtienen las personas físicas como resultado de inversiones financieras o el otorgamiento de créditos. En este caso, las instituciones financieras tienen la obligación de realizar retenciones del impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos generados por las inversiones de los contribuyentes. Régimen de obtención de premios.
La legislación fiscal mexicana también considera como ingresos gravables aquellos que provienen de la obtención de premios en concursos, sorteos, rifas o juegos autorizados por la ley y regulados por la misma. En este caso, el impuesto correspondiente es retenido por la entidad que organiza el concurso o sorteo. Es decir, que el contribuyente recibe el premio después que se ha descontado el impuesto correspondiente. Régimen de dividendos. Los dividendos constituyen los ingresos que reciben los socios o accionistas de una empresa, como resultado de la contribución de utilidades generadas por la sociedad. Demás ingresos. En este caso, por su nombre, hace referencia a otros tipos de ingresos que puede recibir el contribuyente. Ahora, hablemos de su inscripción. Su inscripción es muy fácil. Para poder llevarla a cabo, lo primero que se debe hacer es ingresar al sitio oficial del SAT, registrarse como nuevo contribuyente, seleccionar el tipo de persona que se quiere registrar, ya sea moral o física, y por último, elegir el tipo de modalidad del trámite, es decir, vía remota o presencial. Además, es muy importante verificar que se cumpla con los requisitos establecidos y para posteriormente presentarse a la cita. De acuerdo a lo ya antes mencionado, los regímenes fiscales facilitan la administración del impuesto sobre la renta, y su estudio de estos resulta indispensable para comprender el funcionamiento del sistema tributario mexicano y las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes, como lo es el impuesto sobre la renta. También se puede concluir que durante este video los regímenes fiscales son de gran importancia. ¿Por qué? Porque regulan el impuesto sobre la renta, clasificando por su naturaleza los ingresos percibidos del contribuyente, para así facilitarles el pago de los impuestos correspondientes. Es de mi agrado informar que es todo por parte de este video. Muchas gracias por visualizarlo.